Amada iglesia, estamos estudiando una palabra acerca del carácter de los hombres de Dios en los últimos tiempos. Y hemos tomado para este estudio el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hace 8 días vimos el versículo 16. Estad siempre gozosos. Y hablamos de la importancia de arrancar del corazón la amargura y de perdonar a los que nos han ofendido, y hablamos acerca de cómo perdonar a los que nos han hecho daño en nuestra vida. Y el versículo 17 que sigue dice: orad sin cesar. Bueno, el tema sin lugar a dudas del día de hoy es orar sin cesar. ¿Qué es orar? Creo que toda la iglesia lo sabe. Creo que los que ya alguna vez han compartido con nosotros hemos aclarado muchas veces. Orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Ese es lo más importante que debemos tener en cuenta para que nunca desviemos el propósito que Dios tiene con la oración. Es tener una comunión íntima con sus hijos. Por eso orar es hablar con Dios. Luego dice allí la Biblia: orad sin cesar. ¿Qué es cesar? ¿Qué es cesar? Es detener. Entonces, eso es lo que hoy el enemigo quiere, que nosotros nos detengamos en este tiempo en la oración. Hay muchas personas que desde que comenzó el tiempo de cuarentena han dejado de hacer su devocional, han dejado de leer la palabra, han dejado de entrar en comunión íntima con el Señor. Y es necesario que la oración continúe sin detenerse, sin parar. Jesús fue un hombre de oración. Nuestro líder, nuestro rey, se caracterizó por ser un hombre de oración, de mucha oración. Su ministerio inició con 40 días de ayuno y oración. Dice la Biblia que cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Orando en la presencia de Dios. O sea que tenemos un modelo de oración en la vida de Jesús. Jesús de Nazaret también dice la Biblia que cuando fue a escoger a sus 12 discípulos, pasó la noche en oración. Dice la Biblia que cuando aún era temprano, cuando aún era oscuro en la mañana, Jesús se levantaba y se iba al monte a orar. O sea, si hay algo que caracterizó la vida de Jesús, fue su continua oración. Entonces, si queremos imitar a Jesús, tenemos que ser personas de oración. O sea, la mayor característica del Señor Jesús era su íntima relación con el Padre todos los días. Nunca Jesús dejó de orar. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios así:
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos que Jesús estaba orando. Dice, aconteció que estaba Jesús, ¿cómo? Orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Ahora, si nosotros queremos ser como Jesús, queremos imitar a Jesús, no puede faltar la oración en nuestras vidas. Es lo que diferencia a una persona común y corriente del cristiano, que nosotros los cristianos oramos, que nosotros los cristianos hablamos con Papá Dios. Y luego dice la Biblia, estaba Jesús orando en un lugar. Qué importante que la Biblia aclarara que había un lugar específico donde Jesús estaba orando. Y en este tiempo de confinamiento debemos buscar un lugar, el lugar más privado que haya en nuestro hogar, un lugar que no interrumpa a los demás, un lugar donde podamos estar a solas con Dios. Ahora, si para poder tener ese lugar privado tengo que levantarme más temprano, entonces me levanto más temprano. O acostarme más tarde, entonces me acuesto más tarde. Pero es necesario que tú tengas un tiempo, un lugar en tu casa. Allí en ese lugar donde tú vives, en esa casa donde tú vives, debes escoger un rincón, un lugar. Y en ese lugar tú vas a tener tu relación diaria con Dios, tu relación íntima con Dios. Por eso es tan importante que el Señor haya sido descubierto en un lugar orando. Y dice, y cuando terminó de orar, entonces sus discípulos se le acercaron. Y creo que también es muy importante estas tres palabras, y cuando terminó. Porque lo que está diciendo aquí la palabra es que el Señor no fue interrumpido en el tiempo de oración. Porque el tiempo de oración no debe ser interrumpido. Por eso no podemos entrar a orar al baño en la hora en que todo el mundo está entrando al baño, o que todo el mundo se está preparándose para ir a trabajar. No puedes escoger el baño para orar mientras todos están en la mañana buscando la forma de bañarse y arreglarse. Pero sí tiene que ser un lugar privado en donde nadie te interrumpa. Decía el pastor Paul Yonggi Cho, que era el pastor de la iglesia más grande del mundo cristiana en Seúl, Corea, que él había dado instrucciones a su secretaria que cuando él estuviera orando, nadie lo interrumpiera. En su iglesia se congregaba el presidente de la República de Seúl, porque es una iglesia grande, y en Seúl el 60% de la población es cristiana. Y varias veces el presidente de la República llamaba al pastor Cho a pedir un consejo, una dirección, una oración. Y la secretaria tenía que responderle al presidente de la República de Seúl: señor presidente, me da pena con usted, pero el pastor Cho en este momento está orando. Y la instrucción del pastor es que mientras él está entrevistado con Dios, nadie lo puede interrumpir, dando a entender que Dios ocupa el primer lugar y no puede ser interrumpida mi cita con Dios por nada del mundo. Por eso ese tiempo es un tiempo sagrado, apartado, guardado para estar en comunión con el creador del universo. Creo que no hay nadie más importante en todo el universo que el creador del universo, que el dueño del universo, que el que nos hizo y nos creó y nos puso allá en el vientre de nuestra madre. Así que, mis amados, el tiempo de oración para el Señor Jesucristo era sagrado. Nadie lo interrumpía en oración. Y dice la Biblia que después de que terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y luego dice, como también Juan enseñó a
sus discípulos. Qué tremendo es esto. Yo creo que los discípulos sabían perfectamente el poder que hay en la oración. Por eso ellos querían tener también ese poder. Y le dicen: Señor Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó también a orar a sus discípulos. Esto quiere decir que un líder verdadero le enseña a sus discípulos a orar. Un líder de una barca le enseña a sus discípulos a orar. Un líder de un ministerio le enseña a sus discípulos a orar. Un pastor de una congregación le enseña a sus discípulos a orar. Un líder de verdad se asegura que sus discípulos estén orando. Por eso cada una de las barcas que realizamos en nuestra iglesia debe comenzar en oración. Y debemos preguntar a nuestros discípulos si están haciendo su tiempo con Dios. Y debemos preguntar si están pasando tiempo en oración. Y una pregunta que se puede incluir en el tiempo de nuestra barca es preguntarle a nuestros discípulos: ¿qué le habló Dios en esta semana? ¿Qué le ha hablado Dios en esta semana en el tiempo de oración? Entonces, escúcheme bien, líderes de barca, los líderes le enseñan a sus discípulos a orar, a pasar tiempo con Dios. Por eso una de las palabras que nosotros más enseñamos en la iglesia es acerca de la oración. Uno de los requisitos para pertenecer a un equipo de encuentro es que todos estén pasando tiempo en oración. Un requisito para poder pertenecer a un ministerio es que todas las semanas se realice el tiempo con Dios, pasando tiempo de estudio de la palabra y de oración con el Padre. Entonces, es necesario también que el líder dé ejemplo, porque nosotros no podemos pedirle a nuestros discípulos que nos cuenten cómo le fue en la oración si nosotros no estamos orando. No le podemos decir a los discípulos cómo le fue en el devocional si nosotros no estamos haciendo nuestro devocional. O sea, lo primero que se requiere del líder es que sea ejemplo en la oración. Lo segundo que se requiere en el líder es que el líder le enseñe el ABC de la oración a los discípulos. Y esto lo vamos a ver ahora, algunas recomendaciones en la oración. Lo primero es eso, que nosotros le enseñemos a orar a nuestros discípulos. O sea, tiene que haber una palabra, una enseñanza, una reunión de la barca dedicada a enseñarles a orar. También, como decía, debemos hacer seguimiento a los discípulos para saber cómo va ese crecimiento en la oración y en el estudio de la palabra. Por eso él dice en este mismo pasaje que acabamos de leer en Lucas, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice la palabra de Dios: y tú cuando ores, entra en tu aposento. Mas tú cuando ores, comienza diciendo: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, lo primero que debemos saber, mis amados, es que la oración no puede ser una oración en hipocresía, para que me vean. Entonces yo oro cuando me ven. Eso es algo secreto. Dice inmediatamente después: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, oramos porque necesitamos comunicarnos con Papá Dios, no para que los demás vean mi espiritualidad, porque a eso se refiere el Señor con ser hipócritas, porque muchos no oran nunca
pero cuando los están viendo, ahí oran. Muchos pasan días, semanas sin orar, pero cuando un día está delante de un grupo de personas, ese día ora. Y eso es lo que el Señor le llama ser hipócrita, porque por fuera da la apariencia de una persona de oración, pero allá en lo íntimo es seco, no tiene relación con Dios. Por eso dice la palabra: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Entonces, esto quiere decir que la oración, toda oración que hagamos, trae una recompensa. Si la oración la hicimos para ser visto y nos vieron orando, ya tiene su recompensa, tiene apariencia de piedad. Pero si tú oras para entrar en una relación con Dios en lo secreto, donde no te andan mirando cuando oras, sino que eso lo saben Dios y tú, entonces Dios te va a recompensar en público. O sea, va a hacer que se note ante las demás personas que tú eres un hombre o una mujer de oración. Eso es lo que significa una recompensa en público por la oración. Gloria a Dios. Y luego, ¿qué más dice la palabra? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que mi oración no puede convertirse en un rezo que me aprendí, en un rezo y en una repetición vana, como dice la palabra. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Wow. ¿Cómo es tu oración? ¿Es una relación? ¿Es un diálogo? ¿Es un tiempo de intimidad con Dios? ¿O es un tiempo donde te aprendiste una lista de frases y las repites como una máquina todos los días? Yo comparo eso con una relación de noviazgo. Eso es como si el novio fuera delante de la novia a hablar con la novia y comenzara a decirle: hola mi amor, te amo, te quiero. Hola mi amor, te amo, te quiero, te adoro. Hola mi amor, te amo, te quiero, te adoro. Hola mi amor, te amo, te quiero, te adoro. Y se lo dice 100 veces para que le quede claro. Creo que cuando vaya en la vez número 10, la novia ya no está ahí. Y lo mismo sucede con Dios. Dios ni es enfermo ni es sordo para que tengamos que decirle 1000 veces las mismas cosas de manera repetitiva. Nosotros podemos tener una relación con Dios en intimidad, abriendo nuestro corazón delante de Dios, hablando con Dios. Por eso la palabra de Dios es enfática en decir: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas tú, cuando ores, di: Padre nuestro. Entonces, la siguiente característica de la oración es que debe ir dirigida al Padre, al Padre. Y por eso dice la Biblia: ora a vuestro Padre en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿a quién va dirigida la oración? La oración va dirigida a Dios Padre. Y quiero que tengamos en cuenta que en este tiempo en que estamos en confinamiento, la oración es fundamental. En este momento en que todo el mundo está preso del temor, presa del terror a salir a la calle, presa del terror a que venga el virus a su casa, presa del temor a que un hijo se enferme, un hermano se enferme, uno de los padres se enferme con este virus. Entonces todo el mundo está haciendo una cantidad de cosas y ritos, casi que son ritos: lavarse las manos, lavarse la boca, limpiarse los pies y todas estas cosas. Y estamos más preocupados por eso. No es que no debamos hacerlo, pero estamos a veces más preocupados por eso que por orar
y pedir la protección de Dios sobre nuestros hogares. Y yo varias veces he hablado con personas y les digo, hay que aplicar la sangre de Cristo. Sí, pastor, pero también hay que lavarse las manos. Sí, pues lógico. Y más nosotros los cristianos que somos obedientes y sujetos a las autoridades y que sabemos obviamente que debemos lavarnos las manos. Y la Biblia misma enseña que debemos lavarnos las manos. Eso lo dice la misma Biblia. Claro que tenemos que hacerlo, pero nunca te olvides que lo más importante es lo espiritual. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y si hay alguien que tiene poder para protegernos a nosotros del ataque del enemigo y del virus y de la enfermedad, se llama nuestro Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que por su llaga en la cruz del Calvario nosotros fuimos curados. Por eso yo quiero ahora hacer unas recomendaciones acerca de la oración. Lo primero es que tenemos que usar en la oración el nombre de Jesús. O sea, tú no puedes orar al Padre sin usar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús el que nos dio la entrada al Padre. La llave para entrar a la presencia de Dios Padre se llama Jesús de Nazaret. Por eso nosotros enseñamos y la palabra nos enseña que cuando oramos debemos decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo vengo delante de ti. O cuando terminas o en la mitad, tienes que usar la llave para entrar a la presencia de Dios. Por eso el Señor dijo: hasta ahora no habéis recibido nada, porque pedís mal. Pedid en mi nombre al Padre y yo os lo daré. O sea, el Señor Jesús nos enseña, Él mismo nos enseñó que cuando oremos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo primero es el nombre de Jesús. También debemos orar conforme a la palabra de Dios. No hay una oración más poderosa y efectiva que usar la palabra de Dios en nuestra oración. Le hemos llamado a esto una oración profética. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la misma palabra de Dios en nuestra oración. Y por ejemplo, si vamos al Salmo 91, al versículo 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 91, versículo 10. Dice así: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, ¿cómo puede ser una oración conforme a la palabra, una oración profética? En esa oración tú vas a decir: Padre, hoy declaro en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que no vendrá mal para mi vida y para mi casa, y que ninguna plaga tocará mi morada, en el nombre de Jesús. Entonces el Señor está comprometido con su palabra. Por eso la mejor forma de orar es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Por eso necesitamos ir a la palabra a descubrir esas palabras que Dios nos ha dicho acerca de la protección divina, para poder poner la protección sobre nuestros hogares. Entonces, varones y mujeres, jóvenes, niños, cuando oremos en nuestra casa, declaremos el Salmo 91, versículo 10, que dice la palabra de Dios que no vendrá mal sobre mi vida y ninguna plaga, incluido dentro de esos el coronavirus, ni ninguna peste, ni ninguna enfermedad tocará mi morada, o sea, mi casa. ¿Cómo debemos proteger nuestros hogares y cómo debe ser una oración de protección para los hogares? Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 21 al 28. Éxodo 12, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, o sea, los líderes de la casa. El líder de la casa, Moisés convocó
a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, o sea, un cordero por cada familia, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, o sea, la sangre en un recipiente se guardaba o se metía la sangre de ese cordero que fue sacrificado. Acuérdense que ese cordero se llama Jesús de Nazaret. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesús de Nazaret. Entonces, esa sangre de ese cordero debía ponerse en un lebrillo o en un recipiente, y con una rama de hisopo, un manojo de hisopo, se mojaba en esa sangre. Y miren lo que había que hacer: y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra es que en la casa de los cristianos, nosotros, las autoridades de la casa, y si no lo hace la autoridad, que lo haga entonces la esposa, y si no lo hace ni el papá ni la esposa, entonces que lo hagan los hijos, pero que alguien lo haga en la casa. Que no se quede una casa donde haya cristianos sin que hagamos esta oración. ¿Cómo se hace la oración? Se dice: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy tomamos de la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario y la aplicamos sobre los postes de nuestra puerta de la casa, y lo aplicamos sobre los dinteles de nuestra casa como la señal del sacrificio del Cordero de Dios para proteger nuestros hogares. Y dice la Biblia, versículo 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, lo que hace la sangre de Cristo cuando la aplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, en los dinteles y en los postes de las puertas de nuestra casa, lo que hace esa sangre de Cristo es que cuando el virus venga, cuando el demonio de muerte y de enfermedad y de virus venga a tratar de entrar a nuestra casa y hacer daño a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando vaya a entrar ese demonio de muerte o de enfermedad, en ese momento la sangre de Cristo va a ser una barrera protectora para que no pueda atravesar la puerta de nuestra casa, y ese virus se tiene que quedar afuera y no tocar nuestra familia. O sea, la sangre de Cristo tiene un poder protector sobrenatural para que ninguna plaga toque nuestra morada o penetre a nuestra casa. Versículo 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto no fue solamente allá en el libro de Éxodo, cuando estaban saliendo de la esclavitud de Egipto. No, fue un mandato de Papá Dios para siempre, por estatuto perpetuo, para siempre. Debemos proteger nuestros hogares con la sangre de Cristo para que el enemigo y la muerte y la enfermedad no entren en nuestras casas. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Es un rito, o sea, es algo que se repite sagradamente, aplicando la sangre de Cristo, obviamente con conciencia,
y obviamente con inteligencia, pero aquí lo que dice la Biblia es que se hace como un rito, o sea, se repite eso. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, papi, ¿por qué aplica la sangre de Cristo sobre los dinteles y las postes de nuestra casa? Cuando ellos pregunten eso, vosotros le responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, o sea, Jesús, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. O sea, lo que nos toca hacer a nosotros en nuestras casas ecofamiliar es obedecer. Es que si Dios nos está mandando aplicar la sangre del cordero en los postes de nuestra casa, en las puertas de nuestra casa, para que el virus no entre, para que la enfermedad no entre, para que los demonios no se metan en nuestra casa, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Pero yo no entiendo, ¿cómo así que si uno hace esa oración, entonces el virus no va a entrar? No es necesario que se entienda, es necesario que se obedezca, porque es más importante el obedecer que la multitud de sacrificios que nosotros podamos hacer. Aplicar la sangre de Cristo es un acto perpetuo, o sea, para siempre tenemos que obedecer ese mandato de proteger nuestra casa con la poderosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Debemos orar al levantarnos por la mañana temprano. Debemos orar cuando vamos a tomar los alimentos, al desayuno, al almuerzo, en la cena. Debemos orar al salir de la casa y más ahora. Debemos orar al llegar, dándole gracias a Dios por habernos traído sanos y salvos. Debemos orar por otros que tienen necesidad, por los que estén enfermos, por los que nos estén pidiendo apoyo en oración. Eso tiene que ser. Nosotros hemos recomendado a todos los miembros de la iglesia que estén vinculados a una barca, porque es la forma como nosotros podemos ayudarlos a cuidar. Por ejemplo, en este tiempo, el que no está involucrado en una barca ni siquiera sabe que nos estamos reuniendo por internet y que estamos transmitiendo por internet. Es necesario que te involucres en una barca. Y el día que algún miembro de la barca tiene una necesidad de oración, entonces inmediatamente escribe un mensaje en el chat de su barca por WhatsApp y manda un mensaje diciendo: les pido oración porque voy con mi hijo de urgencias para la clínica. O les pido oración porque un miembro de mi casa se enfermó del virus. O les pido oración porque a mi padre acaba de darle un ataque al corazón y está en cuidados intensivos. Les pido oración porque tenemos escasez de alimentos. Le pido oración porque tenemos problemas en la familia. Y tan pronto el líder o todo el equipo, la barca, ve eso, óigame bien, es un compromiso de todos los que formamos parte de la barca. Inmediatamente se pide la oración. Todos, en donde estemos, debemos orar. Si tú vas manejando, oríllate y ora inmediatamente por esa petición de oración, especialmente cuando es una petición de una urgencia médica. Y cuando alguien te escriba y tú estés en tu casa, métete a tu cuarto y arrodíllate a los pies de tu cama
y vas a poner en oración esa petición. No ponemos peticiones de oración por molestar. Ponemos peticiones de oración porque necesitamos una retaguardia espiritual urgente. Y entonces esta persona, este líder de la barca, él además pertenece a una barca con sus líderes, sus pastores. Inmediatamente manda en el chat de su propia barca un mensaje donde dice: necesito oración urgente por uno de mis discípulos que tiene esta necesidad. Y esa barca inmediatamente se integra con todo el equipo pastoral de la iglesia y con todos los miembros de la iglesia, y toda la iglesia inmediatamente comienza a hacer oración por la petición del miembro de tu barca, de la persona que pidió urgente atención y oración. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y que cuando 2 o 3 se reúnen a orar, el Señor está ahí en esa oración. Y también dice la Biblia que cuando 2 en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que pidieren al Padre, les será hecha. O sea que la oración concertada, la oración en donde todos nos ponemos de acuerdo, es una oración que tiene demasiado poder. Y no hay nada imposible cuando oramos creyendo en el nombre de Jesús y nos ponemos de acuerdo como iglesia. Ahora entienden por qué es tan importante estar en un chat de la iglesia. No solamente es para mandar mensajes. Hay personas que dicen: ay, me aburrí de estar en ese chat y que todo el tiempo mandan mensajes. Ojo. Si quieren, recomienda que por favor no manden cosas de política por ahí, que solamente las instrucciones que se dan a nivel de liderazgo. Si quieres, recomienda eso, pero no te salgas, porque cuando tú te sales, tú no sabes si ese día vas a tener una necesidad y nadie se va a enterar y no va a haber una oración de refuerzo, y probablemente tú caigas presa del enemigo por aislarte. No te puedes salir de tu chat, del chat de tu barca. No te puedes salir. Si quieres y no puedes estar todo el tiempo mirando, bueno, no mires. Pero no te puedes salir de tu barca, porque el día que necesites la oración de todos por ti, por tu hijo, por tu esposa, por tu hermano, ese día vas a quedar solo y no vas a tener otro que ore por ti. Por esa razón debemos orar por los demás, porque nosotros en la iglesia tenemos un compromiso de orar por las otras personas. Y si yo oro por los demás un día, los demás van a orar también por mí. Qué importante es cuidarnos todos en oración. También debemos orar dándole gracias a Dios y alabando al Señor por todas las bendiciones que cada día de nuestra vida el Señor ha reservado para nosotros, sus hijos. Orad sin cesar. Forma parte del carácter del Hijo de Dios en estos últimos tiempos, mis amados. Pon en práctica estas recomendaciones que hoy hemos compartido con cada uno de ustedes para que la oración tenga un efecto poderoso en sus vidas y en su familia. Enséñele a sus hijos a orar. Que todos los miembros de la familia oren, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Hay que pedirle a los niños que oren por los alimentos. Hay que pedirle a los niños que oren también en el devocional, en el altar familiar. El altar familiar es una barca familiar en donde como familia se comparte la palabra de Dios. Debemos ir enseñándoles a cada uno de los niños que ya comienzan a hablar, a orar, a perder el temor a orar. Y el hombre no debe delegar esa tarea en los demás. El varón del hogar debe ser el primero y el ejemplo en la oración,
para todos los miembros de la familia. Orar sin detenernos es lo que Dios pide en estos últimos tiempos.